El, el alma, el alma es llamada como el fuego vital o la fuerza vital. Cuerpo vital lo conocemos en nuestros caminos como un cuerpo termoeléctrico magnético. Entonces, no es simplemente una fuerza, sino un cuerpo existencial. Entonces, cuando una persona pierde los signos vitales, su cuerpo vital se ha desprendido de su cuerpo. Es lo que comúnmente llamamos muerte. Mi amable maestro nos está dilucidando estos misterios y agradecemos infinitamente su presencia y la de vuestra mercedes en este chat. Adelante, venerable maestro Arcolanda, para continuar con esta gran disertación. Muy amable. Muy buen día, buen dinero, buena salud a todos nuestros hermanos de esta familia, tu sacra sexualidad, doctrinas taoístas que han entregado a nuestros venerables maestres Hakelim Zeus Induceus y el maestre Samael Joab Bator Weor. Me llamó una dama para preguntar por vía interna que a qué se debía que hubiesen almas en pena, que si podíamos contestar esa pregunta en este día. Y es precisamente ese el tema que vamos a abordar hoy. ¿Qué sucede después de desencarnar? ¿Por qué se presentan esta clase de fenómenos cuando la persona ya ha muerto o ha desencarnado? Quiero decirles a vuestras mercedes que solo tiene el alma humana aquel que ha logrado rebasar de la vértebra 17 de la columna hacia arriba. Tiene alma humana. La pregunta es, ¿y entonces las otras personas que vemos caminando con cuerpo humano o humagdu, es posible que no tengan ya alma humana? Así es. Así es. El alma es la suma de los méritos, valores, virtudes que hacen que una criatura, sus sentidos estén cristificándose o cristificados. O sea que más del 50% de las acciones o axeles o obras de esa criatura, pensaciertos, palabras, sentir o deseos, están más inclinados al bien. Ahí nace lo humano. Si es lo contrario, que más del 50% de los pensamientos o pensaciertos, palabras y obras están direccionados al mal, o sea, hacia lo inferior, hacia la conciencia inferiorizada, que es la misma conciencia infernal, esa criatura pierde el tejido humano y se torna en tejido instintivo, o sea, animal. Se puede decir que tiene alma animal y se manifiestan muy fácilmente los defectos en ese estado o ese grado de conciencia. Y aún más abajo, si la criatura comete errores más graves, puede perder el alma animal y tornarse en alma vegetal. Son criaturas que su ánima es vegetativa, parásita, sobreviven parasitando a otras criaturas o dependiendo absolutamente de otros seres. Pierden su alma humana, su alma animal
y ya están en alma vegetal. Y aún más abajo, hay muchas personas que pudieron perder su alma vegetal y pueden tener el alma mineral, a los cuales la gente les ha llamado corazón de piedra, corazón de pedernal, petrificados, insensibles casi en su totalidad. Cuando la criatura pierde el alma mineral, desencarna indefectiblemente, muere. ¿Qué es lo que hace entonces que una persona pueda observar a un desencarnado? Lo que se ve o lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos son las personalidades que tuvo esa alma, que es diferente. La personalidad es la mezcla de todo lo bueno y lo malo que tiene una persona o que tenemos las personas. La mezcla de los méritos, los defectos, hacen que se forme eso que se llama la personalidad. Y las personalidades son los abogados del ego, o sea, los abogados del mal. Por eso se requiere cristificar la personalidad y eso se logra cuando alcanza a subir la energía del chakra cardíaco hacia arriba, o sea, de la vértebra 17 hacia adentro. Por eso la darvidad o la caridad desarrolla el chakra cardíaco, hace que las criaturas desarrollen alma humana, porque el alma humana siente el dolor ajeno, siente la menestencia ajena, siente el sufrimiento o el sufricierto ajeno, siente las carencias de nuestros semejantes y se concentra o se proyecta a ayudar. Se direccela a apoyar, a auxiliar, a tener darvidad, o sea, un buen corazón, un buen huerzón por este Hermagdu, Hermagda, que está menestida o menestido. El maestro, en una ocasión, el maestro Kelly Nuceu nos decía que todos los valores, las virtudes, los méritos que una persona desarrolle o ejecute, haga, se debe a las obras que cristalice. Las obras son la máxima cristalización o cristalización de lo que se pensó, de lo que se ha sentido, de lo que se ha deseado, de lo que se ha hablado. Por eso fue dicho, por sus obras o por sus frutos los conoceréis. Esto nos lleva a reflexionar o a mirar este otro punto. Decía el maestro que mirando, por ejemplo, un pastor de una iglesia que se dedica a predicar la palabra de Dios, a leer la Biblia, a explicarla, aunque sea en forma literal, o quizás tocado por la conciencia, se conecte con otros cuerpos internos y explique otros niveles que Dios inspira en él o en ella. Empero, todos esos valores quedan registrados en su mayor nivel, o sea, los mejores valores que un ser humano tiene son los que se acumulan en el esperma y en el óvulo, o sea, en la semilla, para propagar o para trascender o ascender, subir, mutar o cambiar, elevar el estado de conciencia. Para eso fue hecha la semilla. Y si se dedicó 24 horas del día, quizás una semana, un mes, a predicar la palabra, a hacer buenas obras, allí en el esperma de esa señora o ese señor queda grabada o grabado ese acto, esa semilla, ese registro. Por eso esas semillas se encuentran entre los testigos. ¿Qué significa testigos?
los registros que registraron o verificaron algo y pueden volverlo a decir o a sostenerlo. De esa forma, explicaba el maestro, en los testigos del varón y de la Eva están registrados absolutamente todos los registros que se han hecho o que se han elaborado genética o biogenéticamente. Los mejores pasan allí, o sea, lo menos malo y lo más bueno pasa a ser semilla. Pero si ese pastor, explicaba el maestro, fornica, botó lo mejor de lo mejor y todo eso que hizo queda desperdiciado, queda sacado del testicierto divinal y pasa a ser contado como impío en la esfera. Más aún, explicaron los maestros, hay seres que caminando en el sendero de la intelectualidad o del literalismo bíblico tienen niveles de conciencia superior porque desarrollan castidad natural, porque sus actos están inclinados más al bien que al mal y oran al cielo sin saber los secretos de la castidad y son en un porcentaje muy elevado, son castos o castas. Esos son los que se encuentran con su merced, señor taoísta, señor estudiante gnóstico, señor estudiante Rosacruz, con cualquiera de nos para seguir avanzando, y por eso es un deber que nuestra preparación sea mejor para poder permitir el paso a la siguiente vida o al siguiente nivel de conciencia y se genere eso que el maestro me dijo, tendrás que renacer, tendrás que volver a nacer, o sea, tendrás que recibir los misterios del ascenso voluntario del alma y del espíritu por su columna, o sea, por el candelabro, que con 7 lámparas, con 7 ángeles puede entregar las oraciones al Altísimo y ser tomado como entre los arrepentidos o arrepintiéndose de la esfera. Tenemos un compromiso y es enseñar los misterios o los secretos, la ciencia de la castidad, que es la ciencia del árbol de la vida, o sea, del árbol que permite vencer a la muerte porque es ella misma mutada. Las personalidades que lograron sumar más puntos se van encontrando con seres que nos van escalando o nos ayudan a conectar con un estado mayor de conciencia. Su merced que nos está oyendo, algún día oró, rezó, pidió al Altísimo, pedimos al Altísimo que nos ayudara a mostrar el camino, que sabíamos que íbamos mal, pero no sabíamos cómo ser mejores. Es allí donde se están haciendo presentes los genes sublimados, o sea, los genes que no fueron fornicados y que a través de la mutación, la transmutación natural o la alquimia o la química natural fueron absorbidos y pasados a las lámparas y a los chakras para que en la vida diaria, sumando méritos o puntos a los dones, a las cualidades, a los méritos, se conviertan en mutadores naturales. Óigase bien, existe la mutación natural, la mutación mecánica, y que muchas veces es dirigida por el Cristo interno, aunque la criatura no conozca de la sabiduría del despertar de la conciencia. Por eso es un compromiso que tenemos nosotros en darle este mensaje a todas las almas y que nuestra preparación del ser, de la inteligencia, de la conciencia y la sabiduría esté en un nivel que pueda estar más dotado, mejor estructurado para entregarle este mensaje a todos los ámbitos sociales posibles. Las personalidades divagan
porque precisamente no pudieron volver a nacer. Quedaron estancados en un estado que no pudo ascender o trascender. Las almas liberadas no divagan, no quedan en pena, porque son o fueron libres. Quiero testificar aquí en forma pública que siendo un niño de aproximadamente 14, 15 años de edad, cuando ya perdí a mi padre físico, pues desencarnó. Una de sus últimas voluntades que le había advertido a mi señora madre es que no debía reposar en la cama que él tenía, donde reposaba independiente aún de mi mamá, aunque en la misma alcoba emposorial o matrimonial, o sea, la alcoba de los papás. Y aunque yo no lo quería, no me sentía cómodo. Mis hermanos genéticos y mi madre proclamaron que era menester que cumpliera esa voluntad de mi papá de reposar en la cama que él había dejado. Un deseo extraño, pero esa era su voluntad. Aún más que unas pijamas que él no se había podido estrenar, que me las dieran a mí. Yo era un niño, un joven, me quedaban grandes esas pijamas y aún así me las ubicaron. Pero ¿qué sucedió? Que en las 3 primeras noches o los 3 primeros días lunares de reposar en ese lecho, en esa cama, y con las pijamas nuevas de el que fue mi papá o del cuerpo físico de mi padre, empecé a sentir unos fenómenos extraños que francamente me aterrorizaron, me asustaron, me incomodaron en demasía, porque oía exactamente la misma acción repetitiva que mi papá presentaba cuando sus crisis asmáticas se agudizaban en el atardecer y en el anochecer o en la avanzada hora de la noche cuando el frío invadía la atmósfera. Sus bronquios y sus pulmones retraían su función en una forma muy, pero muy notable y presentaba asfixia, presentaba limitación en el proceso respiratorio y presentaba un reflejo de asfixia o de ahogo en el cual se notaba o notábamos, citábamos en nuestro Señor Padre una dificultad o una dificultad muy marcada para poder ingresar y egresar el oxígeno o el aire. Así empecé a oírlo ahí en la cabecera al lado de la almohada. Esto me produjo un susto bastante fuerte que me hizo levantar de aquel lugar e irme a buscar a mi mamá. Mi mamá para ese entonces se molestó y consideró que yo estaba psicoseado, como así me dijo. Pero no me acostaba común y corriente, pero me despertaba o llegaba al cuerpo físico cuando empezaba a oír esos ruidos ahí cerca a mi almohada. Después el fenómeno que empecé a oír es que sentía que alguien se sentaba en la cama porque alcanzaba a producir una presión que yo presentaba o que yo presentía y sentía. Aparte de ese dificultosa forma de respirar. Volví y le dije a mi mamá, y mi mamá no creía. Decía que los muertos solo le tiran los pies o las patas, como así vulgarmente lo dice el pueblo, a personas que han sido malas con ellos. Dijo, usted no fue malo con su papá, mijo. No tenga miedo, tranquilo, que eso no es, está psicoseado. Pero la tercera noche ya fue más fuerte porque contigo a la cama de mi padre
él había mandado a hacer una cómoda que se conectaba a la mesa de noche. Esa cómoda de aproximadamente 1,20 m, 1,40 m de alto y de más o más 30 centímetros de ancho por otros 30 de fondo, hecha en madera. Empecé a oír un ruido en ese lugar que introducían algo metálico, algo que rozaba con otra cosa metálica y trataban de abrirla, movían y movían hasta que oí que algo duro cayó, algo pesado cayó y se oyó una estructura metálica. El susto fue tan fuerte que volví a levantarme a buscar a mi señora madre y hasta a mis hermanos y les dije que yo no quería volver a dormir en ese lugar porque me estaban espantando. Ellos no aceptaban eso. Me negué rotundamente o radicalmente y no quise volver allá. Mi mamá ya de día me preguntó otra vez, pero ¿qué es lo que oye? ¿Qué le pasa? Y ya con más detalles y con más tranquilidad le fui dando paso a paso a mi señora madre el suceso que había vivido en esos 3 días. Y el último suceso fue el que más tocó a mi mamá, porque le dije que ahí en la cómoda, mi mamá, ahí en la cómoda esa, se siente como si estuvieran tratando de abrir algo, como algo metálico chocando a otra cosa metálica y caía o cae algo pesado metálico. Eso oí. Entonces mi mamá con mi hermano mayor y otros se fueron a mirar la cómoda y la corrieron de la pared a donde mi papá la acostumbraba a pegar. ¿Y cuál fue la sorlibre? Que mi mamá descubrió que detrás de la cómoda había una cerradura secreta y se extrañó y dijo que ella no sabía de eso. Era un secreto de mi señor padre. Entonces empezaron a mirar todas las llaves de los llaveros que mi papá había dejado y a probar una por una las llaves. ¿Y cuál fue la sorlibre? Que encontraron una llave rara, larga, metálica y con unas muescas, o mejor, con unos relieves o unos sobresalientes extraños. Ingresó esa llave, la giraron y cuál fue la sorpresa, que cayó bajo el cajón, un cajón secreto que estaba en la base de la cómoda, cayó. Miraron por debajo y la única forma para que ese cajón no hubiera descendido era a través de ese mecanismo de la llave que ellos accionaron o activaron. Sacaron el cajón y encontraron una cantidad de letras de cambio de deudas o deudores que tenían por pagarle a mi padre. Encontraron unas joyas, unas candongas y unas cadenas de oro grueso que mi mamá no sabía que mi papá tenía allí, y otra cantidad de documentos que mi papá guardaba celosamente en aquel lugar. Entonces mi mamá dijo, es que su papá lo que le estaba queriendo decir era que sacaran eso y cobraran eso, o sacáramos eso para cobrarlo y para aprovecharlo. Y se miraron un montón de facturas a los cuales mi papá le había dado créditos a unos amigos, puesto que él era un joyero de aquella ciudad. Compraba el oro, lo mandaba a fundir, mandaba a hacer joyas, y esas obras de tipo orfebre tenían un precio al cambio, representaban valores altos por ser hechas, elaboradas con una habilidad artesanal, ya que allá en el departamento de Santander existen
de Colombia existen, es el único departamento donde hay una cooperativa y una asociación de joyeros organizados. Ellos tenían sus negocios y por eso mi señor padre celosamente guardaba algunos documentos de los seres que le debían dinero. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque fue algo palpable, patético, vivido. No fue que me contaron, lo viví en carne propia, en primera persona. La personalidad de mi señor padre estaba apegado a eso y necesitaba que se informara o se encontrara. Asimismo pasa en muchísimos eventos, en muchísimas personas que desencarnaron y siguen apegadas a sus bienes y a veces duran años hasta que el cuerpo se descompone, se vuelve polvo, en que estas personalidades continúan creyendo que siguen vivos y crean todos los estereotipos y los estereotipos de la familia y tienen socialización con ellos como si de verdad estuvieran en el plano tridimensional, porque también existen configuraciones mentales y emocionales que se pueden cristalizar después de desencarnados y las personas siguen fabricando eventos similares a los que vivieron cuando estaban con cuerpo físico conectado. En otra ocasión, para dar otro otro testimonio de estos eventos, sucedió que en la ciudad de Guarne había un muchacho de características marxistas, leninistas y que él se autocatalogaba escéptico del camino espiritual. Y ya estaba su familia asistiendo a las conferencias taoístas, pero él se declaraba incrédulo, pero realmente él era dudoso, pero la persona que duda de algo también duda de lo que duda. Y por eso él asistía a las reuniones, pero su actitud era un tanto despreciativa por el escepticismo que reflejaba en sus gestos, en sus muecas, pero ahí estaba. Un día estaba el venerable maestro Leonardo da Vinci, monje del templo Sacro Aquarius, dictando una conferencia en la casa de la abuela de este señor o este muchacho, que tenía 2 niños o 2 hijos y una señora esposa. Entonces este muchacho le dijo, ante la mirada y la apariencia física cristificando del maestro Leonardo da Vinci, le dijo que no lo mirara de frente porque él sabía, según decía este muchacho, que era marxista-leninista, decía que él sabía que había gente que hipnotizaba a otros para convencerlos de las ideas que tenían. O sea, este muchacho, siendo escéptico, sabía que existen otras leyes del plano mental en el cual se puede influir, inducir o someter la voluntad de una persona. Eso es magia negra. Obligar a que una persona crea o siga un camino es magia negra. Se puede inducir, convencer, conmover, persuadir, basados en la verdad, para que sea magia blanca, o sea, la sabiduría del bien. Pero ¿qué sucedió? Este señor, este muchacho, el maestro da Vinci, al ver la afrenta que le estaba haciendo este joven, aceptó que iba a dictar la conferencia entonces de espaldas al joven para no molestarle ni incomodarle. Y así terminó la conferencia el maestro Leonardo da Vinci de espalda al joven y mirando al otro público, o sea, de lado prácticamente. ¿Qué pasó? Antes que el maestro Leonardo da Vinci se fuera al monasterio, le dijo a una de las familiares y le mandó una carta con una amiga al joven
que se catalogaba marxista, leninista y escéptico, y en la carta le dijo algo que tenía que ver con lo que este muchacho internamente pensaba, y era que él pensaba, este joven pensaba suicidarse, pensaba quitarse su propia vida, cortarse el hilo de plata, y el maestro Da Vinci lo percibió y le mandó una carta donde le decía que no lo hiciera, y explicó, trató de explicarle las consecuencias de suicidarse. La joven, la amiga que llevaba la carta, puesto que era una hojita, la leyó y nunca se la quiso entregar al joven porque consideraba que era algo que le podía ofender. ¿Y qué sucedió? Los errores de una personalidad o de un alma hicieron que este muchacho en una noche se cortara las venas de sus muñecas y casi muere. Se estaba ensangrando cuando lo descubrieron, le hicieron atención interna hospitalaria y le salvaron la vida después de muchos procedimientos, inclusive de transferencia sanguínea para que volviera a la naturalidad o la normalidad, como el mundo llama. El muchacho lo sacaron del hospital y volvió a su casa, y toda la familia, la esposa, sus hijos, la familia preocupados porque este muchacho intentaba o había intentado matarse o quitarse la vida. ¿Qué pasó? En la noche, este que le habla estaba reposando o durmiendo en mi lecho de reposo allá en una vereda que se llamaba o se llama Romeral en Guarne, Antioquia. Y estaba reposando cuando de pronto la puerta del balcón se abrió, o se abrió más porque siempre la dejaba entreabierta, y golpeó de alguna forma el tope y entró una ventisca muy fuerte, o eso fue lo que sentí. Yo estaba acostado ahí en mi lecho cuando sentí ese ruido y la ventisca. Empero, entre dormido y entre despierto, se sentó alguien al lado, o sea, en la cama mía, en el lecho de reposo, y empezó a producir una especie de quejido o lamento que personalmente me despertó, o sea, regresé al cuerpo físico. Y cuando estaba regresando al cuerpo físico, pero aún en el mundo de los sueños o en el plano astral, vi al muchacho y me pidió que le ayudara. La verdad yo no entendí a qué se refería, pero el fenómeno fue muy fuerte. En la madrugada, como a las 4 de la mañana, llegó su tía llorando y en medio de una conmoción a decirme que el joven se había vuelto a cortar y se había muerto. O sea, por segunda vez ejecutó la acción y lo logró en suicidarse. La familia quedó obviamente en un dolor muy fuerte. Comprendí cuando ella me contó por qué ese joven se había ido o se había acercado a que le ayudara. Guardé silencio al tema, empero durante unas 2 o 3 noches el muchacho siguió insistiendo en que le ayudara, y entonces he aquí la forma como se debe ayudar a una persona que molesta a otro que está en este plano con cuerpo físico o que le pide que le ayude. Entonces, la forma que el maestro nos enseñó es que uno marque un camino, una ruta, fabrique en el plano mental
una autopista o una carretera, una vía, un canal que lo conecte con el fin del canal sea el maestre. O sea, le dije, vaya, busque al maestro, y le dije al maestro Kelly Zeus y Zeus que él le va a ayudar. Y le mostré el camino donde estaba el maestro, la imagen del maestro, el lugar donde el maestro vivía por aquellos días, y el muchacho o el alma de ese joven en pena se fue por ese túnel hacia donde el maestro estaba. Esto sucede porque estas criaturas en vida, sus personalidades sumaron más ego que virtud, pero reconocen que les llegó el camino de Dios, pero sus personalidades se oponen, se niegan, se resisten. Sus egos, sus defectos, sus agregados, sus demonios, sus yoes que forman la personalidad crean un mecanismo de defensa y de ofensa hacia aquellos que les quieran brindar una formacel que les ayude a superar ese proceso. Cuando le pregunté al maestro, ya estando cerca de él, en una ocasión que estuve como verbalizador y le conté el evento, el maestro me dijo, sí, lo tenemos en una región donde está valorando la importancia del respeto por el cuerpo o templo de Dios, que es el cuerpo físico. Hay unos maestros de compasión o unos ángeles que se dedican a estos seres sin cuerpo físico a educarlos por misericordia y por la pedida o el pedido y la orden que dé un juez de Catancia como es el maestro Kelly Zeus. Y dijo que iba a retornar en la familia, que lo iba a traer otra vez en la familia para que siguiera su proceso evolutivo conectado con seres que le pudieran dar las bases de la doctrina. Esto es una misericordia. Criaturas que ya perdieron el cuerpo físico o que ellos mismos se lo cortaron, pero por la peticel, por la ayuda de la familia que estaba en la doctrina. Qué importante es estar en la doctrina. Seres que estaban ayudando a la expansión de la doctrina o a la expansel porque pagaban sus diezmos. Seres que asistían a las diferentes reuniones y a las prácticas de la conciencia taoísta allá en Guarne, Antioquia. Esto nos muestra la forma como la dama que pide que le digamos por qué hay almas en pena, precisamente es uno de los muchos casos que se presentan en seres que no pudieron concretar o tuvieron la oportunidad y no quisieron de haber recibido el mensaje de Dios, la doctrina de Dios, la conciencia despertada o despierta en el primer punto o en los primeros grados para seguir su avance y no lo aceptaron o retardaron el proceso. Esto nos motiva más a que tengamos misericordia con aquellos seres que están con cuerpo físico todavía, para que les enseñemos, les ayudemos a que ellos superen este estado de sufrimiento, de inconsciencia, de sueño, en que la mayoría de ellos están, y que su merced que está más despierta o despierto puede o podemos ayudar a estas personas. Hace aproximadamente 22 meses, un joven consultaba por vía telefónica de una niña que se había tomado unas pastillas para suicidarse por causa de un desamor o por causa de una mala interpretación del amor y por haber agudizado los celos, ya que este joven había roto la relación con esta otra muchacha y después este joven, después de un tiempo, había reunificado una pareja, y cuando esta muchacha se enteró que él había tomado otra pareja,
y que fue invitada para reunirse en familia, entró en una crisis de celos y se tomó unas pastillas que la llevaron a un estado muy calamitoso del cuerpo físico, que hizo que este joven se asustara en gran forma y llamó para pedir ayuda o auxilio en ese aspecto. Le pedí a Dios que me guiara o nos guiara, nuestro Padre, que nos guiara qué íbamos a hacer en ese caso. Y les digo en honor a la verdad que encontré a aquel ser o aquella dama, y eran muchísimas personas, muchísimas damas, o sea, la misma dama, pero múltiple. Se veían como 100 y pico de muchachas en un solo cuerpo, pero de una estructura oscura, como cuando su merced encuentra rockeros que visten de oscuro, de negro, que sus ojos también son negros o tan mal son negros, sus uñas, sus labios, así eran todas. O sea, las personalidades defectuosas o egoicas, inferiores o demoníacas, la legión había tomado ese cuerpo para desconectarlo. Este muchacho, en una forma u otra, se sintió responsable o culpable en un nivel por la mala decisión de esta muchacha, a los cuales la orden que recibí es que él no podía en ningún momento aceptar o sentirse responsable porque iba a permitir la entrada de esa misma legión en el cuerpo de él. O sea, a seguir atormentando a otro cuerpo para desconectarlo o hacerle daño. Por eso involucrarse emocionalmente con los muertos o los desencarnados o los suicidas es algo delicado si no se tiene la autoridad o la fuerza, el carácter espiritual para ordenarle en el cimbre del Crestos, en el cimbre de Keliun, en el cimbre o en el nombre de Jehová, que se retire y marcarle una ruta exacta donde tiene que ir a pedir ayuda y que no involucre a otras personas en este plano físico que no tengan la capacidad o la capacidad de filtrar esos fluidos de la cuarta y la quinta dimensión o infradimensión, puesto que abajo tan mal hay cuerpo mental y hay cuerpo de la voluntad inferior o infernal. Y allí quieren llevar a las almas para que adopten las mismas conductas de esas legiones o de esos seres que ya murieron. Estando en el kilómetro 8, apareció un día una dama que se llamaba o se autocatalogaba como una libertadora de almas, equivocada, no porque lo diga Do. El juez de la ley llamado Keliun Zeus, el maestro Samael, le dijeron a esa señora que se llamaba Otilia Gil de Muñoz que la práctica del espiritismo no es caridad con los muertos, es maldad con los muertos. Porque los espiritistas invocan a los muertos o a las personalidades o a las almas bajadas o descendidas y llegan a cuerpos de mediums. Medium significa prostituto cósmico. Eso significa medium, que se une o se conecta con el árbol de la vida, oígase bien, con el sexo y los cuerpos internos, así estén abajo en los abismos, se conectan y presta su cuerpo para que hablen otras personalidades, otros embriones de alma que no corresponden a esa persona. Eso se llama espiritismo. Y el espiritismo es la peor de las formas de contagiarse mental y emocionalmente con las maldades de miles o de millones de personas que están conectadas a ese mundo de los muertos. Esta señora llegó al kilómetro 8 y quiso que los que habitábamos con el maestro nos prestáramos como mediums.
Y resulta que el maestro no aceptó eso y le dijo que ella o esa señora llamada Hilde Muñoz fuera la que hiciera las prácticas que ella hacía con la gente que ella traía. Y traía una muchacha que se llamaba María Dionisio. Esta muchacha, María Dionisio, que era la medium, era una muchacha chiquita o delgada, de estatura baja, aproximadamente unos 50 y algo. Su color era enjuto, color pálido. Sus ojos eran apagados. Su piel era, sus labios eran verduzcos. Esa es la apariencia de los prostitutos cósmicos o mediums, que son los que sirven para que otros se casen con ellos energéticamente y los descargan. Por eso entran en conexión con los muertos o las almas o los embriones o las personalidades de otros seres que habitaron en siglos pasados. Esta señora Otilhilde Muñoz, que había sido estudiante gnóstica y una líder sobresaliente, no quiso obedecerle al maestro Samael Aún Weor, que ese error que ella estaba cometiendo era una gran equivocación, porque esta señora afirmaba que antes ella era buena, porque estaba permitiendo sacar de las cárceles, de los abismos, a criaturas que estaban presas allá para que vieran la luz y pudieran emitir algún mensaje y enseñar, y que eso era caridad. El maestro le dijo que no, porque el que coopera en la fuga de presos es otro delincuente, como el que hace hipnosis regresiva o la famosa biodescodificación actual. Son mecanismos que asaltan el código genético y pueden hacer que una persona se cure de una enfermedad, pero volverán 4 más, porque violó una ley cósmica en la cual no se debe mezclar ni violar la conciencia de otra persona en la hipnosis para someterla a la voluntad del supuesto terapeuta o hipnotizador o hipnólogo. Esta señora hizo un ritual en la cual el maestro no permitió que ninguno de los que vivíamos allí ingresáramos como mediums, pero lo estuvimos viendo de lejos. Y cuando encarnó el muerto que llegó a esa muchacha, le cambió el tono de la voz, el semblante, y hablaba grueso, monstruoso, gutural. Entonces, la señora Otilhilde Muñoz quería manipular la conciencia del medium que llegó ahí o del medium que estaba ahí con ella, y el muerto que apareció en ese cuerpo conectado a la señorita María Dionisio, y resulta que empezó a hacerle preguntas en español, pero el medium contestaba en una lengua extraña que nosotros no entendíamos. Entonces, el maestro entró como juez de Catancia. Es un pase magnético al medium. Aló, ¿cómo se está oyendo? Bien, bien, maestro, fuerte y claro. Adelante. Licencia, que es que entró una llamada, pero seguimos. Le hizo un pase magnético en el chakra verbal y la puso a hablar en español, porque la señora astuta, esa señora Otilia Gil, le preguntaba a la medium y al demonio que estaba metido en la medium, al muerto o al desencarnado, que si era verdad que ese señor que estaba ahí era un maestro, o sea, refiriéndose al maestro Kelium Zeus. Y como la sujeta esa, la legión esa, contestaba en otro idioma,
que después el maestro dijo que era una lengua israelí, que hoy muy poco se oye y que no no entendíamos nosotros. Y la señora supuesta Otilia era la supuesta traductora. Entonces acomodaba al lenguaje español las respuestas de la medium según su antojo. Así hacen los hipnólogos, los que hacen hipnosis regresiva y otras cosas. Manipulan la mente de la persona y le introducen lo que su mente tiene para que lo diga después. Y la persona cree que es el ser el que está hablando. ¿Cómo se le ocurre si tuvieron que dormirlo? Una criatura despierta no necesita que la duerman para poder hablar y que luego ni se acuerda qué fue lo que dijo. Eso se llama violación de conciencia. Una criatura despierta se acuerda, nos acordamos qué dijimos, qué vivimos. No que nos pregunten y qué fue lo que dijo. Yo no sé. Tengan que oír una grabación por ahí. Es porque entró en un estado de trance. ¿Qué es trance? Es un tránsito de líneas negras que se van por el cundartigor y el cundabúfer de las personas para unirse con las personalidades y otros propias y de otros. Entonces, como ella se estaba inventando que no era maestro y otras cosas, el maestro que el museo se entró, le hizo un pase magnético en la garganta a la medium y empezó a hablar en español. Hablaba en español. Y entonces le volvió el maestro a preguntar, diga por qué fue que la ubicamos allá, porque ella empezó a decir que el maestro era el que la había puesto allá en el abismo, que era el responsable. Y la señora Otil decía, se da cuenta, es que ustedes mandan es al abismo a la gente. Entonces el maestro le dijo, ¿y por qué fue que fue enviada allá? Y la medium contó que ella había sido una prostituta en Nápoles, Italia, y que por ese motivo él la había sentenciado. La gente diría, pero es que él era el malo. Es que una criatura que comete una infracción, un juez no puede ser ni a favor ni en contra, simplemente neutral y decir, esta es su sentencia y ya después se mirará si los méritos de la vida le permitieron superar, trascender o negociar eso, o no alcanzó y quedó con la sentencia activa y en firme. El maestro nos mostró el poder de un maestro despierto que puede entrar hasta la oscuridad de estos demonios y hacer que se cumpla la ley, o sea, hacer que sea la verdad y no las mentiras y los engaños que Satán quiere ubicar en la mente colectiva de las víctimas. Y claro, oscuro, muchas gentes consideran que esos rituales son buenos y que hay que hacerlos porque se recibe sabiduría, pero son muertos, o sea, demonios que no tienen cuerpo físico y que vienen a confundir más a las humanidades y a conectar víctimas. Por eso, la hemoglobina de los espiritistas siempre está por debajo del nivel natural saludable. La hemoglobina, que es la base del cuerpo, del alma de un ser humano que está en la sangre, se descarga, se desvitaliza y por eso estas criaturas se puede decir que están yéndose al mundo de los muertos, aún estando vivos por ser espiritistas o mediums. Existen diferentes formas de conectar el mediumismo y una de ellas es el saludo de mano. Por eso el maestro vino a quitarnos ese error. Al que tenga la voluntad, Cristo se oponga a seguir cometiendo o nos opongamos a seguir cometiendo ese horror de que saludamos de mano. Esa conexión del centro palmar de una mano permite la transmisión bilateral, o sea, de un lado y del otro, de los efluvios que cada uno tiene. Y si los dos fueran cristificados, pues no había problema. Pero cuando los dos están con contaminantes egoicos, demoníacos, el peor perjudica al otro y termina la persona que quiere progresar en el plano espiritual disqueando de la mano al otro para recibir los efluvios egoicos. ¿Cuándo se va a progresar de esa forma? Explicaba el maestro. Es un karma
que tienen los seres humanos de estas áreas del mundo, de considerar que dar salud o saludar, que es lo mismo, es hacer cadenas de espiritismo en su fase inicial, que es conectar una mano con la otra. Por eso, cuán delicado es tener la conciencia dormida, porque se interpreta que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Claro, su merced ya puede decir, sí, pero es que esa es la costumbre social y si uno no saluda de mano, entonces lo echan del empleo, lo ven raro, le llaman la atención. No, señores, su energía mental, el alma suya, su ser, tiene capacidad para convencer, conmover y persuadir a sus semejantes de que su merced, el saludo más respetuoso que aprendió en la filosofía que estamos practicando es hacer la venia. Y así se le puede decir, con caballero, con todo respeto, le saludo en la forma como hacemos o mostramos la forma de mayor respeto a nuestros semejantes y se le hace la venia con las dos manitas juntas, suya, las dos suyas, se juntan y se hace una reverencia. Ese es el saludar, dar salud. No que se mezcle la enfermedad del uno con la del otro, eso es enfermar. Eso es un karma que hace que la gente se vuelva más fácil a la hipnosis, a la biodescodificación, a esas terapias de espiritismo moderno y caen las víctimas por montones, porque empiezan a considerar que un saludito de mano no hay problema, pero por eso dejad que los muertos entierren a sus muertos, porque una criatura que ha muerto su alma no entiende eso y nos toca explicarle, ayudarle a que suba su conciencia y pueda ser libre de ese karma tan bestial de estar rozando el centro de la palma de la mano con otra persona. No, que si se pone un guante, así se ponga 3 guantes. Los puntos energéticos se conectan y empieza el uno a perjudicar al otro. Un señor un día me dijo, es que ustedes se creen muy limpios y que nosotros nos los vamos a ensuciar. Le dije, no, señores, nosotros también tenemos suciedad y no queremos que usted reciba nuestra suciedad. A ver, le pregunto, si su merced tiene grasa en la mano, ¿le daría la mano a otra persona si está engrasada o está sucia su mano? La gente más coherente diría no. Pues déjeme decirle que no hay persona que no tenga en la mano, al mezclarla con otro, fluidos egoicos que le puedan perjudicar. Por eso las técnicas de bioenergía no se toca el cuerpo, porque al tocar la piel con la piel empiezan a aparecer otros procesos que comprometen la vida de una persona y la llevan a vivir en el mundo de los muertos vivientes, o sea, los dormidos o los inconscientes de la tierra. Todos somos en un mayor o menor nivel dormidos, pero esta acción de dar la mano nos hace más dormir. Su merced se esforzó por pararse en las manos, por comer saludable, por hacer pranayama, por hacer chikun, por hacer las multirunas, por hacer mutacel para de Magnus, por hacer runas, por hacer muchas cosas bonitas que la doctrina nos enseña, pero en el momento en que le da la mano a otra persona, déjeme decirle que su merced pudo arruinar absolutamente lo de esa semana, de ese mes, y tal vez en algunos casos hasta lo del año y más. Por eso las sesiones de espiritismo unen las manos para poder conectar, oígase bien, las personalidades, los egos, los demonios. El maestro Samael, Joab Torbeor y el maestro Kelly nos explicaron por qué la gnosis entró en decrepitud. Porque nosotros hacíamos cadenas y resulta que si no hay un maestro que sepa mantener el filtro, que las personalidades no roten dentro de ese grupo, entran en los demonios a accionar y terminan las personas, en vez de hacer una cadena de curación, una cadena de enfermedad. Y así pasaba. Dios maestro, si un maestro no está auspiciando, protegiendo, evitando que los demonios entren y perjudiquen a los otros, formando un punto de neutralidad, o sea, el Tao, se desgracia ese grupo y terminan en problemas. Y los estudiantes gnósticos creíamos que la fuerza samariana solamente por llamarla era, por invocarla, asistía ahí y lo agarramos al maestro con de las barbas y haga caso aquí que lo menestemos que haga y deshagan. No, señores, tiene que haber humildad en la peticel y esperar que la benevolencia, la misericordia de los maestros
conceda el favor y se merece tener algo de conciencia para saber si fue aceptado o no la peticel. Por eso este tema, estimados hermanos, de los muertos es muy delicado, pero es menester estudiarlo para no llenarnos de miedo y tener claridad y enfrentarnos cuando sucedan cosas de ese talante y podamos superar por el poder del Cristo, la majestad del Cristo, Kelium y Samael, esos eventos. Gratísimas a la señora que por vía interna me mandó la pregunta y claro que sí, vamos a seguir adelante, a darle la oportunidad a nuestros semejantes que están en el portal. Si hay alguna inquietud hay al respecto o continuamos. Adelante, maestro Canteoluz. Gratitud, venerable maestro. No aparece ninguna mano levantada y si alguno quiere hacer una pregunta o una intervención, es el cierto. Adelante, venerable maestro, continúe porque no hay preguntas. Existen planos mentales que las personalidades de cualquiera de nosotros traen y que si los maestros no hubiesen venido a corregirnos o a rectificarnos, a direccionarnos en la forma adecuada, estuviéramos perdidos del todo. El maestro decía, donde se sienta una criatura que es desalmada, en ese lugar queda un halo, un frío, unos residuales egoicos que si después un taoísta se sienta por vía anal, recibe, aunque tenga su ropa, recibe los efluvios egoicos del otro o de los otros que se sentaron ahí, que estaban desalmados y hacen retroceder en el sendero de la castidad. Por eso hoy me licencio a aprovechar que sus mercedes están oyendo esta doctrina para que por favor, por amor a Dios, no permitan que el chakra muladhara se conecte con el kundartiguador y el kundabúfero sea lo más bajo de los defectos de tantas personas que a veces se sientan en las sillas de los aviones, de los buses, de los diferentes lugares donde se llega uno a sentar. Los maestros negociaron una forma, una arma para defendernos con la ley y fue traído una técnica contundente para filtrar eso y por eso el maestro enseñó que se debía usar un cuerito que debía ser solo de piel de cabro o de res para filtrar esas energías oscuras que pueden ingresar por el ano y volver a una persona posesa, o sea, que los defectos de otros entren al cuerpo suyo porque no tiene filtro. Antiguamente, recuerdo cuando éramos más niños, que nuestros abuelos, me acuerdo una vez iba en el bus y resulta que uno de niño quiere sentarse y dejar al adulto parado. Esa es la forma. Entonces un señor se levantó de una silla del bus y este que le habla, pues corrí rápido a sentarme a esa silla y mi abuelita me agarró así del brazo y me dijo, no señor, espérese que se desenfríe, porque ahí todavía está el humor. Óigase bien, las abuelitas sabían esa doctrina de los humores, o sea, las larvas, las vibraciones oscuras que quedan en el kundartiguador y los genitales que la gente tiene o tenemos. Y por eso se hace menester usar un calzacro, un calzoncillo interior de esa misma configuración para ayudar, óigase bien, para ayudar a que nosotros no caigamos en ese error. Usa su merced el cuerito, caballero que me oye o dama. Usa la ropa interior en badana de cabro o de res, o está rebelde habiendo recibido una forma para evitar una desgracia más de conectarse con los muertos, con las personalidades y con los defectos, los yoes, los demonios de la gente, los fracasos, las enfermedades, las desgracias. No solo con la mano dando la mano nos caemos en ese error, sentándonos en lugares sin usar el cuero de Filtracel. Vamos a preguntar, maestro, al público si ellos están usando el cuerito o quizás el calzoncillo de cuero
para que podamos hacer que estas conferencias se vuelvan interactivas y también que la conciencia se exprese. Tranquilo, si no lo usa, pues dígalo, empezamos a corregirlo, y si lo usa, también dígalo, sirve de testicierto para medir que se puede ser obediente a la misericordia que Dios ha traído para beneficiarnos y no ir en el mundo de los muertos con cuerpo físico o los que llaman los muertos vivientes. Adelante, venerable maestro Canteolus. Gratitud, venerable maestro. Tenemos aquí un porte de mi esposa. Venerable maestro, excelente día. Quiero dar un portecito respecto a lo que vuestra merced está diciendo de sentarse en silla de otro, donde otro ha estado. Dice el Salmo primero: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta es la primera porción del Salmo primero, venerable maestro, testificando lo que vuestra merced está diciendo. Gratísimas. Gratísimas a su merced, venerable maestra Mahatma Gulbigen. Qué buen dato. Por favor, vuelva a decir qué área de la Biblia es. Sí, señor, es en el libro de Salmos, Salmo primero. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Gratísima madre, por ese dato bueno, sí, su merced. importante. Bueno, este es el primer, el primer verso del Salmo primero, maestro. Gratísimas, Mahatma, muy buen dato. Maestro Canteolus, ¿quién más desea decir algo al respecto? Adelante. Gratitud, venerable maestro. Tenemos dos preguntas. Dice Inquiamafre: buen día, maestro y todos los asistentes. ¿Me puede indicar si luego de muchos años de desencarnada una persona, su ropa sigue conectada a la persona? Maestro, si su merced hay varias preguntas, por favor las lee o le damos la oportunidad a los otros seres que tienen la mano levantada y al final desarrollamos. Adelante. Claro que sí. También Kaobaji dice: buen día, venerables maestros. Licencia la pregunta. Si han pasado 8 leocrones y se sigue soñando con la persona que murió, ¿qué significará? En este caso, el pozo. Gratitud, saludos a todos los seres. Gratitud, maestro Arcón y más maestros por la conferencia y emitir conocimiento. Dios los bendiga, los bendice, paz y luz. Bueno, hay dos manos levantadas. Una que reconocemos el nombre es Juan Sebastián Gutiérrez. Adelante. Buenas tardes, venerables maestros, maestro Arcolanda. La verdad es que yo pues, siempre sigo los consejos del maestro y es impresionante toda esa sabiduría, porque en realidad ha sido de bastante ayuda en procesos muy difíciles. Entonces es muy grato y es muy agradecido por toda esa enseñanza. La otra cosa, la otra pregunta que tenía era ¿de qué material podemos utilizar? Si es un cuero o qué otro material podemos utilizar para ese filtro para podernos sentar, maestro. Las pieles que están autorizadas por Dios en estas épocas son la piel de cabro o la piel de res. La badana, o sea, esa piel suavecita, delgadita que está debajo de la gruesa, de la digamos, la subcutánea. Es inclusive más económica. Y se pueden hacer ropa interior. Uno hace con 7 interiores para cada día uno, o con 5 para estarse cambiando, o los que más puedan.
para que cada día usemos un calzacro diferente, o sea, un calzoncillo de cuero, y ahí tengamos Protexel de la estructura anal y del coxis, que son el polo a tierra del centro instintivo en el ser humano. De pronto su merced va a las fuentes, en Duitama venden calzoncillos de esos, de piel, que algunos monjes hacen en el templo o algunos taoístas en las ciudades también los hacen. Son cómodos porque son hechos de un cuero delgadito y de verdad no representan exiges. Al contrario, es un filtro muy importante para librarnos de las consecuencias que genera lo que ya se explicó. Adelante, venerables seres, el que quiera hablar puede hablar. Adelante, maestro Mahatma Kudai, que está levantando su mano. Adelante, le estamos oyendo. Buen día, buen dinero, buena salud, maestro Cantoluzzi, maestro Arcolanda y seres de la... sí, todo esto es cierto que yo uso el cuerito y uso cueros mi calzapios y polajea y me ha ido muy bien, ¿no? Gratísimas a las enseñanzas de los monjes que los han venido aquí a Estados Unidos a enseñar esa práctica para avanzar en esta senda. Gratísimas. Gratísimas a su merced, maestro Kudai, porque es que hay seres que dicen, maestro, ¿por qué será que la economía está en el piso? ¿Por qué será que me enfermo? ¿Por qué será que me salen mal las cosas? Hombre, porque estamos violando la conciencia en eventos que ya se nos enseñaron que podemos solucionar de una forma adecuada. Usar el calzacro de cuero o el calzoncillo de cuero a una dama, a un varón, eso no representa ninguna dificultad, excepto que los egos le hagan oposición y no le permitan defenderse para poder ellos alimentarse más. Hay personas que son saludables, hacen ejercicio, hacen muchas cosas, pero al hacer esta clase de sentarse en sillas, como la maestra Umi le decía, escarnecedor es el que ha asesinado, el que ha matado, al que ha perjudicado la piel o la carne de otro semejante. No es solo el que le ha dicho los errores que comete, es también los que han fornicado, los que han matado el esperma. Todos esos son escarnecedores o somos escarnecedores. Por eso menestemos evitar, y la práctica sagrada de usar calzoncillo de cuero, muchos de sus mercedes la han abandonado, muchos las han sostenido, y ese abandono es una orden de Satán que dice, no, levántese contra eso porque necesito entrarle por el centro instintivo que es el coxis y el ano para hacerlo retroceder en el camino y poderlo alcanzar rápido, volverlo a volver profano, o sea, profanador de la ley. Lo mismo que Arla Magnum. Un día el maestro nos mandó al maestro Isaías, que le habla, a forjar la fuente de más estatus social de Bogotá, en la zona de Chapinero Alto. Y allí solo habían actores, actrices, modelos, familiares de presidentes y demás, empresarios. Y resulta que el maestro nos advirtió, cuidadito se les ocurre o cae en la debilidad de saludar de mano a esos seres. Así nos dijo, aquí en la puerta del templo los estaré mirando cuando lleguen. Si descubro que dieron la mano, los dejo allá afuera, así nos dijo el maestro. Y vamos advertidos porque la mayoría de la gente cuando se enfrenta ante un ser de estatus social más alto, no que es el gobernador, que es el presidente, que es el alcalde, que es el senador, que es el comandante, que es el gerente, entonces caen en la debilidad de carácter y le dan la mano. Por favor, ¿qué es eso? Ellos menesten aprender de nosotros, ellos menesten oír la doctrina del respeto para no entrar en mediunismo social, no entrar en mediocridad, en bajeza social, en intercambio de fluidos oscuros que hacen que la gente retroceda en el camino. Es que ni siquiera entre nosotros los taoístas nos debemos saludar de mano. Ahora, ¿qué tal con personas que no les interesa a veces para nada el camino de la evolución? Contéstese, contestémonos.
Las manos son vectores de muchísimas cosas y el ano igual. Hace unos días por ahí un monje mandó una propaganda donde decía que en esta semana que llega, que llaman Santa, la gente acostumbra a irse a las piscinas. Y es precisamente otra de las debilidades de las personalidades o los muertos andantes, que consideran que es un piscinacito, hombre, la piscinita la lavan, mire que ahí está limpiecita, se ve azulita, mire, mire, así le dicen a uno, porque el dormido quiere hacer dormir a otros porque son misioneros del mal y lo ve como fanático. Si no cae, es un fanático. Sí, yo prefiero ser fanático del bien, pero usted, fanático del mal y de la suciedad, bácala. ¿Cómo se le ocurre meterse a una piscina donde hay semen, hay estiércol, hay orín, células muertas, pus, hasta alergias, granos, sarna, todo lo que haya que suelta el cuerpo, ahí va? Y meterse ahí diciendo que porque ve el agua aparentemente transparente es porque está limpia. Por favor, ¿quién de sus mercedes le diría a sus hijos, báñese en la tina que yo me acabé de bañar o con el agua que me acabé de bañar? Es que es más, estoy seguro que si le digo a alguien, vea, báñese bien con todos los requerimientos de una ducha y un baño bien, y después que se haya bañado, decirle, bueno, ahora vuélvase a bañar o a lavar, solo a enjuagar, a duchar con agua simplemente, y deje que el agua se acumule ahí abajo en una tina, y pregúntele a otro, mire, ya me bañé con champucito, me bañé con aceiticos, y solo me va a pasar esta agüita limpia y va a caer sobre esta tina para que uno se la eche encima. A ver si se la echa encima, pregunte, conteste su merced, contestémonos. Sí, sí lo haríamos. No, que es el agüita limpia, ya está bien bañadito. Vamos a preguntar, maestro Cantioluz, a ver si los seres se bañarían con el agüita limpia de cualquiera de sus hermanos, de los que estamos aquí, que solo chorrea el agua limpia y la recibe para bañarse. Adelante. Maestro, eso sería el exabrupto más tenaz, porque la realidad se siente la vibracel. Si la gente tiene un poquitico de percepcel, se siente algo como que no, queda pegachento, sí, dice mi esposa. Me habla el maestro, hay una pregunta casi múltiple aquí, de un dragón Orishami. Dice, buen día, maestro Alcolanda, ¿cómo se elabora los calzoncillos de cuero? ¿Cómo se pasa por un cementerio? ¿Cómo se entran a las diferentes instituciones? También, pues, estamos consiguiendo el contacto del templo de pronto, de alguien del monje que elabora los calzacos de cuero. Esa es la pregunta, venerable maestro. Y también está, bueno, Maestro, maestro, sí, adelante. maestro, el caballero que está haciendo la pregunta es de Colombia o de otro país. Solo escribió Dragon Origami, pero no sé de qué procedencia ni dónde es. Preguntémosle de dónde es. Bueno, el Dragon Origami tiene habilitado el fono. El señor dice que es de Argentina. Bueno, la forma de fabricar, tocaría hablar con una modista o un modisto especializado en el tema, porque no los compro aquí en el monasterio o se los mando a hacer a unos taoístas que saben hacerlos. Aquí hay un dragón que llama Sactás, Mahatma Sactás. Les puedo dar el teléfono, él es un monje y ellos hacen ropa, o de pronto en el templo con los monjes llamar al templo y averiguar los que los tengan en venta, nuevos obviamente, ellos le pueden suministrar la formación o la información actualizada. O en las diferentes fuentes, por ejemplo en la fuente de Bogotá, la fuente de Carvajal, allá también pueden comprarlos o averiguar cuándo los tienen o mandarlos a hacer para que se los manden a su casa, o la forma como se elaboran o se preparan o se fabrican. Si la maestra Ulmigen, que sabe algo de costura, madre, su merced nos puede decir algo, por favor, adelante.
Venerable maestro, me encantaría, me hubiera encantado porque me gusta mucho la costura, pero no tuve la fortuna de ser apoyada en esa labor tan linda. Aquí, maestro, acabamos de escribir en el chat el número telefónico del venerable Zac Tac. Él hace ropa interior muy hermosa, cose precioso. Él hace trajes como es indicado, como indica la doctrina, y de la tela de algodón. Él es un modisto excelente, venerable maestro. Y también tiene envíos a Argentina contra entrega. Esas son las preguntas, venerable maestro. ¿Cómo es eso, maestro? Mire, es bueno que hablen con él para que de pronto les dé la formación. Y al señor de Argentina o a los que son de otros países, yo creo que si en la sala hay alguien que quizás los esté elaborando, los fabrique, pueda decir cómo se elaboran o cómo o dónde los compran para que puedan ganarse unos pesitos ayudando a un Hermagno en la industria del pueblo de Dios. Si el maestro Kudai quiere decir algo más, que la mano sigue levantada, le oímos, adelante. Entonces, Intia Mafre, que tiene acá, en este Sí, buen momento día. levantó la Magno. Buen día, no sé si me escuchan. Adelante. Sí, mire, buen día a todos, buen día maestro Arcolanda. Mire, acá en Ecuador, en verdad, muy pocas veces hemos tenido la fortuna de que llegue algún monje con estas prendas. Entonces, acá con los seres de mi casa, lo que hicimos es conseguir el cuerito, la badana, que es ese cuero finito, suavecito, delicado, y llevar donde una persona que cose. Le explicamos que lo que queríamos era el interior con la parte donde uno se asienta, digamos, se sienta en donde sea, que esa parte quede cubierta con el cuerito y la parte delantera quede de una... de un material suavecito, puede ser de punto, de algodoncito, algo que sea delicado para que quede suave al uso. Entonces, por fortuna, la persona que nos ayudó con eso supo captar la idea y nos fabricó para diferentes tallas, según para los niños, para los grandes, las prendas, de tal forma que uno se los puede colocar sobre el interior usual y así ya queda protegido. Entonces, esa fue la idea que acá la hicimos para poder cumplir con eso, porque es mucho más cómodo tener la prenda ya colocada, que dependiendo de a dónde uno vaya, porque hay veces en que no exiges el cuerito, pero otras veces sí, por ejemplo, en una oficina, dependiendo de dónde esté o en una reunión, es más fácil tener ya incluida la Protexel y así uno se encuentra siempre con esa tranquilidad. Eso es lo que tenía por decir, maestro. Muy bien. Entonces, si alguien menesta los calzones de cuero como la canción, inviten al cantante y le decimos, te voy a hacer los calzones como los usa el ranchero. Poco de humor, ¿cierto? Bueno, maestro, entonces hay dos preguntas. Maestro, pero maestro, cántelo completo, por favor, completico, adelante. Te los comienzo de lana y los termino de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Te voy a hacer los calzones como los usa el ranchero.
de los comienzo de lana, de los termino de cuero. Ahí está, maestro. Un aplauso para el venerable maestro Canteoluz, hombre, el artista musical. Oiga, tenemos que hacer un arte show, maestro, para que su merced y todos los de este portal también intervengan en poesía, canto, hasta en historias y podamos interactuar en familia. Así rompemos un poquito el esquema. Bueno, Me parece excelente porque esta managda precisamente me levanté con esa percepción y dijo, veamos, a ver cómo hacemos un concierto entre todos en una tarde. No les podemos avisar porque muchos ahí sí no entran. maestro, vamos es que no me han contestado la preguntita. ¿Quiénes de los que están? Ahí vea, el dragón Orishami también canta en Argentina. Démosle, por favor, la oportunidad para que el hombre nos cante algo, que acuérdese que Argentina significa claridad. Las voces argentinas. Adelante, venerable dragón Orishami, le estamos oyendo. Gratísima, buen día, venerable maestro Arcolanda y venerable maestro Canteoluz, venerables seres del... ¿Qué es lo que su merced precisa o prefiere que cante? Maestro, los gauchos, los caballeros gauchos, cuando estuve allá en Buenos Aires, miré un caballero gaucho que ellos usan el atuendo antiguo y es precisamente, tiene mucho cuero. Su merced, ¿qué nos quiere cantar que tenga que ver con el tema o un tema musical para amenizar esta fase final del diálogo de hoy y tocar el tema de la vida y la muerte con el arte gaucho, el arte argentino? Adelante. Generalmente canto los lines, música romántica. Le preguntaré al maestro Venerable, Blaudiga. adelante, lo que su merced le nazca, que nos pueda aquí amenizar este instante. Adelante. Bien, venerable, voy a buscar la letra y de ahí empiezo. Perfecto, gratísimas. Maestro Canteoluz, ¿dónde está su guitarra, su zaina, todo el dispositivo musical que su merced sabe usar para alegrarnos cada vez que puede? Bueno, maestro, entonces algo aquí improvisado será. Entre tanto que ingresa nuestro hermano Orishami, por favor, su merced, ayúdenos a amenizar ahí un instante para cerrar esta conferencia como se merece, con la alegría de vivir. Adelante. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. En este nuevo día, Sí, señor. yo dejaré el espejo e iniciaré por ser por fin un hombre nuevo. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con el Tao volaré. Ay, maestro. Gratísima, venerable maestro Canteoluz.
Un aplauso para el maestro. Bueno, adelante, Venerable Dragón Orizami, le estamos oyendo. Bien, La, gratísimas. la maestra, licencia un minutico, la maestra Inquiamafre, ¿tiene algún dato extra antes de que el maestro cante? Adelante. No, maestro, ningún otro dato extra, gratísimas. Ah, es que vimos la manita levantado ahí. Bueno, y Juan Sebastián. Licencia, se ha quedado de levantada, licencia, ya reparo ese mal. Gratísimas. Bueno, madrecita, vamos a oír a Juan Sebastián, si él tiene la mano levantada, ¿te quiere decir algo antes de que oigamos el cantar de despedida? Adelante. Bueno, maestro, yo quiero aportar un fragmento de un poema de Walt Whitman, se llama de Carpe Diem. Dale. Aprovecha el día de hoy, no dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes derrumbar. Ay, disculpa, me perdí, qué pena, maestro. Tranquilo, adelante. Vuelva a tomar el impulso y vamos para adelante. Aprovecha el día de hoy, no dejes de... Bueno, maestro, es que todavía no tengo la disponibilidad, ya más tardecito yo reclamo. Bueno, listo, gratísima. Vamos a ir entonces al Dragón Orizami con su tema musical. Adelante, Venerable. Bien, gratísimas. El tema sería El tren del cielo. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción, vuelos por los cielos con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol. Vuelen los que pueden, vola, vola con la imaginación. Voy llegando al sol. Ven que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Voy por la montaña hasta que me abrace el mar. Por la Pachamama que nos da la libertad. Voy por los caminos que nos lleva a la verdad. La senda del indio para toda la humanidad. Voy llegando al sol. Ven que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Un aplauso para el Venerable ¿cómo es? Orizami. Orizami, un aplauso. Gratísimas a todos los asistentes. Maestro, solo quiero hacer la última pregunta y es fácil porque solo es levantar la mano para contestar si sí lo están haciendo. Levanten la mano los que ya tienen o están usando el cuerito o el calzoncillo de cuerito. Adelante. Maestro Canteolú, su merced nos dirá cuántos han levantado la mano, por favor. Listo, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 levantaron la Magdo. Yo no vi dónde levantarla, entonces 7 con mi esposa y 8 con quien le habla.
Hubo 7 y bajó a 6, como que les arrepintió, pero bueno, entonces casi sí ve por todos, casi sí ve. No, sí ve por todos. Bueno, estimados hermanos, gratísimas por haber estado. Lo importante es que cuando uno descubre un defecto o un error que le puede producir muchísimos, pero muchísimos errores más, podemos corregirlos y es sencillo. En este caso, lo que Dios nos otorgó, los maestros nos otorgaron para conjurar esos garrafales horrores es algo sencillo, porque lo de Dios es sencillo. Benditos sean todos, maestro, su merced también, maestro Cantoluz, Mahamad Mijen, por estar ahí, por apoyar esta sala, lo mismo que a la venerable maestra Barrio Alcer. A los seres que las preguntas no se le pudieron contestar, tengan paciencia y le pido el favor al maestro Cantoluz que la registre para que la podamos contestar en la medida de lo posible en la próxima oportunidad, maestro, si su merced nos hace el bien, gratísimas. Claro que sí, voy Carla, un registro. Voy a dar un último aporte venerable maestro. Y es Adelante, que, maestro. sí, gratitud. Bueno, ya hemos sabido que el contacto personal, inclusive en el Levítico 15 habla de que todo lo que una persona inmunda, una persona que derrama la energía sexual, que es asesino, que simplemente es un desalmado, todo lo que toque lo vuelve inmundo. Y entonces, en esa proporción, hay personas que se dedican a mutar la energía, a cuidar su energía, pero no tienen reparo en el contacto. Sería bueno que más adelante vuestra merced tratara el tema de esas artes marciales de contacto, porque obviamente mucha gente pues dice, bueno, yo no tengo otra forma de vivir y así es que lo hago. Los maestros siempre han sugerido el no contacto precisamente por lo que hoy se habló. Entonces hay personas que se dedican a generar la posibilidad de ese magnetismo personal a través de la mutacel, a través de su comportacierto, pero no reparan en saludar y abrazar a todo el mundo, tener contacto, entonces todo lo que hacen lo van perdiendo. ¿Es así o no, maestro? Así es, maestro, es lamentable que a veces armas tan contundentes para defendernos contra Satán se olviden y ojalá no se caiga en ese proceso de retroceso espiritual, pudiendo usar elixiertos tan valiosos y tan sencillos, tan asequibles. De todas formas, corregir un error y seguir caminando es nuestra meta y vamos a alcanzarla. Benditos sean y por favor, si alguien, el maestro Ulemba o Arli, que tiene la mano levantada, quieren hacerlo ahora, hacerlo preguntar, adelante, le estamos oyendo. Maestro, no, es que la tenía levantada desde cuando preguntó sobre el cuerito. Entonces, pero en posición de peticel para hacer la oración. Gratísimas, oh Padre, gran hacedor del cosmos, oh bendita Madre, dadora de las fuerzas para sostenernos y para continuar en la esfera luchando. Oh Cristo, infinita fuerza del amor, que estas palabras de sabiduría estén siempre en nuestra inti, en nuestros centros pensantes, y que sea la voluntad de nos para ser cada día mejores y podernos acercar más a tus caminos. Lo pedimos en los simbres de nuestros padres, Hakelium Zeus, Indus Zeus, Samael Joad Batorbeor, Madre Afrodita Ra, Aom Omse. Aún, Omsea. Entonces ya guardé las preguntas para la próxima y las vamos a tener presentes. Agradecemos entonces a todos los presentes la asistencia y su participación y estén pendientes que en cualquier concierto vamos a hacer una actividad así lúdica para que todos puedan y tengan pendientes sus talentos. Alguno declama, otro canta, otro lee un cuento, otro dice una anécdota,
otro hace un porte. Entonces, ténganlos siempre presente que en cualquiera de las reuniones que tenemos vamos a realizar la actividad. No vamos a decir qué día porque sabemos que hay gente que se puede perderla por miedo a que piensa que la vamos a obligar. No, no va a ser obligado, va a ser algo voluntario. Agradecemos y nos vemos entonces o nos oímos el próximo miércoles, maestro, o el próximo jueves. Sí, maestro, así es. El próximo miércoles. El próximo miércoles, Dios mediante, estaremos otra vez aquí en la sala. Perfecto, venerable maestro. Entonces, a todos tengan buen día lunar, que despierten reposando y que toda esa doctrina la podamos aplicar a nuestras vidas, porque si no lo hacemos, queda como algo intelectual, como un adorno más, que no hace procesos ni genera cambios. Estamos para actuar y realizar y llevar a cabo la doctrina. Dios los bendiga y cierro la sala en este momento.